Pues vamos a comenzar. Esta sesión, como les comentaba, les anticipaba, nos acompaña Rodrigo González. Él es de la Universidad de Guadalajara y es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, maestro en comunicación por la UDG, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el INDESO y técnico superior en comunicación en la UNIVA. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la misma UDG, editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad y coordinador del seminario sobre economía creativa y edición. Es autor de más de 40 publicaciones académicas especializadas, incluyendo libros, capítulos, artículos y traducciones, y trabaja en líneas de economía creativa, de las actividades editoriales y diseño metodológico, hemerografía científica. Y bueno, yo le añadiría también por ahí otras varias líneas que tienes abiertas, queridísimo Rodrigo, como metodología. También en ese sentido tienes bastante trabajo en la docencia, etc. Y de este lado, para nosotros es un gran honor tenerte acá y pues el micrófono es todo tuyo. Te proponemos una participación de alrededor de 45 minutos y ya en función de eso surgen las dudas y te las vamos compartiendo junto a la querida Arly. Pues muchísimas gracias. Pues más bien, yo quiero agradecerles, ¿no? Quiero agradecerte, apreciadísima Itzel, a todos, a todas ustedes que están ahorita aquí en este seminario, a Luis José, por supuesto, que también me hizo la invitación, que sé que anda justamente en Congreso, pero aquí tenemos una muy bonita comunicación. Así que más bien, al revés, les agradezco muchísimo pues el estar aquí, sé que estamos en una hora con calores y el asunto no es exactamente lo más sencillo, estar por acá atendiendo un seminario, por lo tanto, pues agradece muchísimo el tenerles. Y pues, pues vamos a empezar un poquito, ¿no? Con el asunto. Yo les tengo preparada una presentación, ¿la puedo poner? Si no, la podemos ir para que todo el mundo la vea. Y, por supuesto, si vamos teniendo si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues vámonos pensando, ¿no? A mí me gusta pensar mucho los seminarios como una especie de diálogo abierto. Díganme con toda confianza, ¿no? Podemos levantar la mano, me dicen y podemos empezar a conversar, aunque yo sé que tenemos al final un ratito para poder, si hubiera preguntas o cualquier otra cosa, pues podemos por ahí también comenzar desde antes. Y pues voy a poner la presentación. Ustedes me dirán si se ve. Ahí voy, compartir. Voy a poner la presentación. Ahí está. Muy bien, entonces ya nos vemos ahí. Perfectísimo. Bueno, pues vamos empezando. Vamos les contando. A mí en el momento en que Josué me invitó, ¿no? Acá al seminario y me comentó más o menos de qué trataba, una cosa que a mí me interesa muchísimo porque era algo relacionado a las metodologías. Básicamente a la línea a la que me dedico ya de hace mucho tiempo es el diseño metodológico. Me dedico al diseño metodológico y no solo el diseño metodológico, todo lo que tiene que ver con la cuestión de pensar metodológicamente y por otro lado, desde el punto de vista de las revistas. Trabajo mucho con revistas, trabajo en el ámbito editorial y pues por lo tanto la cuestión me parece a mí espectacular. ¿Por qué? Porque la metodología, porque la inteligencia artificial está incidiendo directamente sobre nuestros procesos y sobre nuestras prácticas investigativas, particularmente en lo metodológico. Y segundo, porque una parte muy importante de todas las cuestiones que hacemos en términos investigativos y metodológicos es documental. Y documental nos remite directamente a cuestiones que tienen que ver con la hemerografía, cómo trabajamos con revistas y cómo trabajamos en general con documentos. Uno de los grandes, vamos a decirle así, una de las grandes cuestiones con las que trabajamos en relación a la IA son problemas o asuntos de tipo documental. A partir de ahí yo estaba pensando cómo retomar el asunto de la IA desde la metodología y algo que me ha pasado mucho desde hace tiempo que estamos trabajando
en estos ámbitos de la metodología, de la cuestión de lo editorial, pues es el cómo estamos haciendo ingresar a la IA a nuestra vida cotidiana, cómo estamos haciendo ingresar a la IA a nuestras prácticas de investigación y nuestras prácticas metodológicas. Y el primer problema que yo veía, el primer problema con desde el principio me estoy yo topando, con el que estoy dando la vuelta, es definir qué es IA. Sí, uno de los grandes problemas, creo yo, si no es que es el gran problema, yo podría decir que es el gran problema, es que estamos entendiendo por IA. Yo sé que podríamos todo el mundo decir, podríamos ponernos aquí a hacer un acuerdo, ponernos a hacer un consenso sobre lo que entendemos y creo que estaríamos más o menos sobre lo mismo. Estaríamos pensando en un mecanismo tecnológico que lo que nos permite es generar formas de producción de datos y descripciones de alguna manera pensadas de la automatización. Pero yo creo que no, yo creo que la IA es como un constructo social, tiene muchas formas de ser visto. Por lo tanto, decía yo, uno de los problemas de definir a la IA es justamente un problema nominal. ¿Qué estamos entendiendo cuando entendemos IA? ¿Es una tecnología? ¿Es un dispositivo? ¿Es más bien una cuestión en términos técnicos que no tenemos que definir? Y esto se los cuento porque de pronto, por ejemplo, podríamos dar por hecho, ¿no? Que todo el mundo entendemos que es un chat, que es un chatbot, que es etcétera, etcétera, por no decir otras herramientas. Y cuando estamos leyendo, por ejemplo, en la declaración de principios de una revista, gente que escribimos, gente que estamos haciendo investigación y que publicamos, podríamos entender, es que si voy a utilizar IA, tengo que declararla, pero ¿y hasta dónde estoy entendiendo yo IA? Si es como irnos a... La cuestión sería dar cuenta de que la idea de IA es bastante más amplia y se presenta a sobreinterpretaciones dependiendo de dónde estamos parados. O sea, podemos interpretar todo el mundo de manera distinta el que estamos entendiendo por IA. Entonces, sí es un problema nominal porque estamos nominando, ponerle un nombre, qué es, para qué sirve, y dependiendo de cómo la vamos nominando, vamos a poder ir diciendo si la uso o no la uso para esto, la uso para otra cosa. Segundo, que no es menor problema, es un problema derivado de lo nominal. Definir la IA como un problema epistémico. Aquí la cuestión sería, cuando digo epistémico, es entender desde dónde conozco lo que conozco. Y aquí entra un problema, porque el problema es que cuando yo digo que estoy conociendo la realidad y estoy generando metodología para poder hacer algo que no se había hecho antes, el asunto es desde dónde estoy yo parándome a decir la IA está ocupando un lugar en la forma en la que estoy generando estos conocimientos. ¿Desde dónde estoy conociendo lo que estoy conociendo? Quiere decir tomar en cuenta también a los agentes tecnológicos que están interviniendo en el proceso de creación o en el proceso de producción de esto que llamamos conocimiento. Y tercera, que no es menor cosa, definir la IA como un problema pragmático. ¿Por qué digo pragmático? Me refiero a esto en términos de prácticas. Cuando yo digo estoy utilizando IA en términos de lo estoy metiendo, está formando parte de mi ruta metodológica, está formando parte de los insumos metodológicos con los cuales estoy trabajando. El asunto es cuál es el papel que está jugando dentro de esto. Creo que uno de los problemas, pues, que todo mundo tenemos ahora mismo es hasta qué punto la IA debería estar ocupando un lugar importante y por importante quiere decir, tengo que definir si puedo hacer otras funciones sin IA y cómo declararla en el momento en que estoy haciendo. Creo que uno de los problemas que está detrás de este problema es pensar hasta dónde estamos realmente dejándole la capacidad a la IA de hacer cosas que deberíamos estar haciendo nosotros. De otra manera, el problema tiene que ver con un problema de agencia. ¿Hasta dónde realmente le estoy delegando tareas a la IA que deberían ser tareas de quien esté investigando? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, de los límites, pero creo yo que parte de lo que vamos a estar platicando a lo largo de los siguientes minutos justamente gravita sobre este problema, que es un problema práctico. Declararlo, no declararlo, decir que está, decir que no está y hasta qué punto está realmente asumiendo las funciones que yo tendría que estar haciendo. Déjenme, le voy a pasar un poquito más para adelante. Y no menor cosa, cuando estamos hablando metodológicamente, estamos hablando de definir qué es lo que se trata de hacer con lo que llamamos metodológico, no metodología, pues es definir qué es metodología.
A mí me ha costado mucho trabajo a lo largo de la vida no encontrar un consenso sobre qué entendemos por metodología. A mí me parece que podríamos, hay quien habla de rutas, ¿no? La metodología son las rutas que seguimos a la hora de generar conocimientos, a la hora de generar datos. Hay más quien nos va a hablar sobre vitrinas, las vitrinas metodológicas. Una vitrina metodológica, bueno, pues el conjunto de herramientas con las cuales vamos a producir conocimiento o a partir de las cuales vamos a generar explicaciones o descripciones. Pero a mí, una manera particular en la que me ha gustado, a mí me ha gustado, quiere decir, porque a mí me funciona, definir qué es la metodología, es cuando la definimos como, yo la defino como el mecanismo de adaptación de la investigación al entorno. De otra manera, como podemos ver, la metodología no la estamos viendo como algo que guía, no lo estamos viendo como algo que está preestablecido, sino más bien como el conjunto de situaciones, no solo herramientas, sino como el conjunto de situaciones con las cuales vamos a hacer que eso que estamos llamándole diseño de investigación se adapte a las condiciones del entorno. Cuando yo digo que es un mecanismo de adaptación de la investigación al entorno, lo que quiero decir es que la investigación en términos ideales, el diseño de investigación en términos ideales es muy bonito, pero el problema es hacer que todo ese conjunto de ideales realmente se adapten a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de contingencias que vamos a tener al momento que salimos a la calle y nos encontramos con seres humanos de carne y hueso, en situaciones sociales, estoy hablando particularmente en las ciencias sociales. Y entonces esto nos hace cambiar mucho la forma de entender la relación que guarda la inteligencia artificial, la IA, con la metodología, con el diseño metodológico. Porque entonces vamos a ver que justamente lo que intentaría hacer la IA es generarse en un mecanismo que ayude a adaptar lo que queremos saber con lo que está allá afuera. Y el problema sería que justamente la IA empiece a hacer la chamba de lo que hace quien investiga. Es decir, el producir primero la situación problemática para entonces ir viendo cómo se configura allá afuera. Es donde yo creo que hay mucho miedo. Ustedes me dirán, ahorita seguiremos con el asunto. Pero yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos las instituciones, las personas en sí mismas, las disciplinas, o quienes nos sentimos parte de un campo disciplinar, es justamente pensar que parte de lo que se está produciendo, una parte importante de lo que se está haciendo, está empezando a dejar de tener como esa esencia humana. Que de alguna manera la IA, un poco algo apocalíptico, algo que no es nuevo, obviamente esto ha pasado con todas las tecnologías, pasó en su tiempo con las metodologías digitales, es justamente pensar que lo que van a hacer es desplazar como agente de conocimiento al investigador, la investigadora, y o a desplazar los emplazamientos en donde se está haciendo, donde está llevando a la investigación. Es decir, de alguna manera pensar que la idea de artificial es justamente algo real, en el sentido de que me está haciendo artificial la experiencia del investigar. Vamos a ver entonces, pues yo diría, ¿no? Que deberíamos de tener una cierta vigilancia, eh, tener una serie de reflexiones a lo largo del camino mientras estamos investigando y ser como muy conscientes de los pasos y ser muy conscientes de las condiciones en las cuales estamos produciendo conocimiento. El miedo no se va a ir, obviamente estamos inaugurando, yo lo podría casi asegurar, ¿no? Estamos inaugurando estos miedos no se van a acabar seguramente, sino que van a empeorar, pero de alguna manera creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre el hasta dónde llego y hasta dónde llega, ¿no? Un poco los límites epistemológicos, quiere decir, hasta dónde conozco lo que conozco con lo que me deja conocer la IA y hasta dónde me dejan conocer otras herramientas que son más bien tradicionales y clásicas. Aquí quería pasar directamente a algo que justamente me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo, y es la cuestión de hacer una especie de reflexión crítica sobre qué es la IA. Lo decíamos desde hace rato, puede parecer un problema mínimo, un problema básico. Pues bueno, la IA es un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo yo que hace falta irse con algo un poco más meta, un poco más allá de lo que es como de alguna manera de sentido común. Y digo yo para esto, para investigar con IA, hay que investigar a la IA. No sé hasta qué punto, y eso también ahorita lo podríamos ir platicando, hasta qué punto cada vez que utilizamos una herramienta,
Una herramienta quiere decir, imaginémonos, bueno, herramienta para no decir herramienta, o sea, metodología, método, técnica, herramienta. Cada vez que estamos utilizando, que estamos empotrando en una ruta, en un diseño metodológico, todas las herramientas que estamos teniendo, yo no sé hasta qué punto somos conscientes todo el mundo de dónde vienen esas herramientas. No, yo creo que uno de mis trabajos básicos haciendo metodología, diseño metodológico y revisando cuestiones metodológicas, es justamente hacer arqueología de las herramientas. Algo que yo generalmente hago en mis clases de metodología y que generalmente hago cuando estamos trabajando en tesis o cuando estamos haciendo algún tipo de diseño metodológico por alguna razón, es pedir a quienes están investigando, yo mismo, ¿no? En mi caso, hacer una arqueología de las herramientas. Y si yo estoy utilizando, por ejemplo, voy a irme a algo muy básico. Una entrevista es ¿por qué estamos utilizando una entrevista y no estamos utilizando grupos, por ejemplo, ¿no? o asuntos que tienen que ver con dinámicas de grupos. Y la idea es irse atrás, irse a la historia de los métodos, las técnicas y las herramientas para ver de dónde vienen. Cuando digo yo hacer una arqueología de las herramientas, es entender que esas herramientas no surgieron de la nada, sino que esas herramientas de alguna manera están determinadas por las condiciones y las presiones contextuales en las cuales surgen. Es decir, estaba pensando yo en el caso de la observación, no, bueno, no las observaciones, vamos hablando de lo etnográfico. ¿Por qué surge de pronto lo etnográfico cuando podríamos estar, por ejemplo, haciendo abiertamente entrevistas o cuestionarios, no directamente, y no pasa que no entendemos que las etnografías son resultado de una situación disciplinar donde, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con la antropología? Pues la antropología llegó a estudiar sociedades que no eran la de quien observaba, y el asunto es que esas sociedades a las que observaban eran sociedades que no escribían, eran sociedades que no dejaban documentos, eran sociedades que no hablaban la misma lengua que las personas que estaban interpelando a las personas que trabajaban, a las personas que vivían en estos grupos sociales, en estas sociedades. ¿Y qué te quedaba hacer? No te queda más que estar observando e interpretar a partir de la observación. Un poco es el tipo de ejercicio que a mí me gustaría, que yo sugiero que sería como una especie de protocolo anterior a empezar a diseñar cuando vamos a utilizar IA, que sería investigar qué hay detrás de eso a lo que le llamamos IA. Investigar a la IA es de qué tipo de herramienta estamos hablando, qué cosas permite hacer y qué cosas no, y de alguna manera declarar su tabla nutrimental. Un poco el asunto es saber de qué está hecha y qué efectos va a tener no solo el producto en sí mismo, sino los distintos compuestos, los distintos elementos que están dando lugar justamente a esto que llamamos IA. Y eso es algo que me ha pasado, lo estoy diciendo, no solo con la IA, lo pienso mucho en mi experiencia con métodos digitales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una de las cuestiones que más me suele suceder, sobre todo cuando estoy trabajando con gente de ciencias políticas, con gente de comunicación, es la cuestión de las etnografías digitales. De hecho, empieza el problema. ¿Es una etnografía digital? ¿Es una etnografía virtual? ¿Es una etnografía online? ¿Es una etnografía, etcétera, etcétera, etcétera? Volvemos al problema de las nominaciones. ¿Qué es y cómo se hace? Y uno de los grandes problemas, el problema más práctico, es que se suele nombrar, voy a utilizar una etnografía virtual, pero no se dice qué es realmente y qué se está entendiendo por una etnografía virtual o por una etnografía, vamos a llamarle, digital. Y lo mismo siento que pasa, lo siento yo sentir en el sentido estricto, lo intuyo, pero lo siento mucho. Lo mismo pasa cuando se integra la IA. Damos por naturalizado que sabemos qué es la IA, sabemos de alguna manera como de dónde viene, para qué sirve, cómo estuvo diseñada. No solo cómo estuvo diseñada, sino cuáles fueron los propósitos con los que se diseñó una IA. Parece que nos queda muy claro y creo que eso es un peligro porque estamos dando por hecho cosas que probablemente no están, o estamos dando por naturalizadas cosas que deberíamos de estar declarando porque eso va a tener efectos prácticos en cómo estamos obteniendo datos, cómo estamos analizando datos y cómo estamos dando al final de todo esto, no solo datos, sino cómo eso lo estamos convirtiendo en explicaciones y lo estamos convirtiendo en descripciones. En este sentido, yo diría cualquier persona que estemos iniciando, que estemos llevando en camino una investigación, y en esto nos agarró la cuestión de la inteligencia artificial, su aparición, la vamos a utilizar
hemos decidido que debe tener un lugar en la investigación. Creo yo que una forma de hacer vigilancia epistemológica en términos tecnológicos también es cuestionarnos y decir, hacer, apartar un espacio de nuestro tiempo, hacer una presupuestación para tener un capitulito, para tener un espacio de reflexión donde digamos, esto es lo que yo estoy entendiendo por IA, esto es lo que voy a utilizar, yo vengo de tales condiciones y la estoy intentando utilizar por esto. Si de alguna manera es como una declaración de principios, o sea, creo yo que el utilizar en sí mismo la IA, obviamente no está mal, es una herramienta dentro de las herramientas. El asunto es tener la responsabilidad nada más de decir a quien nos está leyendo, a quien estamos informando, cuál es nuestro locus de enunciación, qué es lo que, desde dónde estoy yo viendo lo que veo, desde dónde estoy yo conociendo lo que estoy conociendo y cuáles son las mediaciones a partir de las cuales yo estoy diciendo que estoy conociendo eso. Y una de esas mediaciones importantes, en este caso, es, por supuesto, cualquier cosa que venga de la familia nominal de lo que le llamamos IA. De otra manera, lo quiero poner así, si nos dedicamos a describir nuestras vitrinas metodológicas y nuestras rutas metodológicas, una forma y una parte importante, una fase dentro de esas descripciones, debería ser justamente una dedicada a la IA cuando aparece la IA. Entonces, pues sí, investigar a la IA antes de utilizar a la IA. Voy a ir un poquito más para adelante. Y aquí estoy. Que dice acá, la IA de todos, la IA generativa. A ver, yo creo que una de las herramientas, no, de las familias de herramientas más importantes de la IA que tenemos hoy en día son definitivamente las generativas. Esto lo digo ¿por qué? Porque estamos viendo que en un futuro cercano podemos ir previendo que la forma que tome la IA va a ser más allá, va a poder ir más allá de lo que hoy llamamos generativo. Es decir, de alguna manera, lo generativo cuando hablamos de IA está determinado hoy en un tiempo y un espacio, es una situacionalidad donde el tipo de IAs que tenemos, a los que tenemos acceso en términos, le voy a llamar así, en términos domésticos, es decir, en términos de que no somos laboratorios de investigación muy probablemente en ciencias informáticas y cosas por el estilo, es decir, somos gente que estamos investigando desde situaciones muy generales, estamos en universidades, en centros de investigación, y lo que estamos haciendo es tener a la mano las herramientas que justamente son las más comunes. Y dentro de estas herramientas más comunes está justamente lo que llamamos la familia de las inteligencias artificiales generativas. En ese entendido, cuando voy a empezar ¿no? a hablar de aquí en adelante de inteligencia artificial, me estoy refiriendo particularmente a las inteligencias artificiales generativas, todas aquellas por las que puedes pagar 200, 300 pesos mensuales y tener acceso justamente al uso de ellas, que puedes acceder porque están de alguna manera puestas en el espacio público, que podemos acceder por medio de licencias y cosas que no son complicadas, digamos, como si lo hubiéramos intentado hacer hace 10 años. Bueno, y frente a esto, yo me quiero ir a la cuestión de pensar la investigación, olvidémonos de la ya ahorita, no es, vamos pensando en la investigación como una actividad que siempre es prostética. ¿A qué me refiero con lo prostético? Bueno, me estoy refiriendo al término prostético cuando se hace referencia a usar una prótesis. Una prótesis puede ser cualquier cosa que nos ayude a mejorar las condiciones con las cuales nos relacionamos con el entorno. Vuelvo otra vez a mi definición, ¿no? Que la metodología es el mecanismo de adaptación de la investigación al entorno. En ese sentido, toda investigación tiene que ser siempre prostética. Tiene que tener siempre a la mano dispositivos, vamos a llamarle, tiene que tener a la mano cosas que naturalmente no estarían contempladas en el diseño, en sí mismo, ¿no? O sea, todas las herramientas de recolección, todas las herramientas de sistematización, todas las herramientas de todo lo que queramos, no sé, pensemos desde entrevistas hasta cuestionarios, pensemos en métodos digitales, hasta lo que queramos, son condiciones prostéticas. Es decir, son elementos que no están en el sistema, pero se pueden integrar al sistema como herramientas que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a volver exponencial la forma en la que esa investigación se va a adaptar al entorno. Entonces, volviendo al punto,
Cuando yo digo que la investigación es una actividad prostética, es que tenemos que tener en cuenta que todo diseño de investigación va a necesitar de este tipo de herramientas y que en este momento, no estamos hablando ahorita 2025, una tentación muy común, una tentación muy constante, y a lo mejor ni siquiera es tentación, sino a veces una necesidad, es justamente hacer ingresar la inteligencia artificial a nuestros diseños de investigación y a nuestros procedimientos de investigación. Es decir, la prostética del momento en el cual estamos haciendo la investigación en el aquí y en el ahora tiene que ver, está directamente relacionada con la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial probablemente incluso acabe desplazando a otros elementos prostéticos para mostrarse, para ponerse al centro de la ruta de investigación. Me paso un poquito para adelante donde dice los riesgos. A ver, aquí me voy a mostrar un poco detractor. Probablemente no es, ya sé, no es la respuesta más común que solemos tener. Yo desde el principio he sido como muy crítico con la cuestión de la IA. Hay muchas cosas para las que me parece maravillosa, pero sí tengo, no puedo dejar de compartir que tengo cierto miedo, sí me da cierta, no es miedo, pero sí me da cierta incertidumbre en términos de que la IA no es una tecnología como cualquier otra tecnología que hemos tenido antes, es una tecnología que aprende. Y ahí sí esto está muy separado de lo que solíamos llamar métodos digitales o herramientas digitales para la investigación. En ese sentido, yo diría que de hecho la IA, cuando la estamos utilizando para investigar, podríamos ponerla en otra familia que no tiene nada que ver con las familias anteriores, en el sentido de que una tecnología que aprende a aprender, en cierta forma, nos está rebasando de lo que conocíamos y por lo tanto nos está poniendo los límites sobre su control de una manera que no nos la había impuesto ninguna otra. Me gustaría llamarle tecnología, le gustaría llamarle herramienta, pero sé que ninguna de las dos van a quedar, encajan exactamente con lo que queremos. Es algo más, tenemos que nombrarla de una manera distinta. Vuelvo a la cuestión nominal, no sé cómo llamarle, pero sí definitivamente lo que sé es que la esencia de esto que llamamos inteligencia artificial es que es capaz de hacer cosas que otras herramientas, que otras tecnologías no eran capaces de hacer. Y creo yo que aquí es donde se incrementa ese miedo a saber hasta dónde nos vamos a ser desplazados, si vamos a ser desplazados primero, ¿no? Si hay un punto en donde deberíamos de vigilar, de hecho, cómo trabajamos con la IA, cómo la vigilamos y cómo la controlamos dentro de nuestros procesos de investigación. Una de las cuestiones básicas dentro de estos riesgos es que la IA ahora mismo no puede generar conocimientos si dejamos de generar conocimientos, pero muy probablemente más adelante sí vamos a tener cosas que van a generar conocimientos por sí mismos y por supuesto ahí estamos hablando ya de cosas que escapan a lo que nuestra experiencia, a la experiencia histórica humana nos ha dado. Igualmente, si nos quedamos en el marco del 2025, esto que está pasando en estos años 24, 25, 26, el siguiente miedo que se pone es que si los conocimientos que estamos generando cuando hacemos investigación no están generados de primera mano, es decir, si no están generados desde la experiencia de quien observa, de quien enuncia, de la investigadora, del investigador, pues básicamente esta inteligencia artificial en este momento lo único que va a hacer es iterar, va a ser estar, no quiero decir repitiendo porque no es que sea repetición, pero sí de alguna manera se agota sobre sí misma. Es decir, creo yo que algo que tenemos que tener en cuenta como gente que investigamos es tener un criterio ético, le voy a llamar más que ético, deontológico, ¿no? La ética de las prácticas profesionales, la ética de las prácticas en el sentido del cómo conozco, eso le llamo deontológico, es que tenemos que seguir haciendo y trabajando de primera mano. Creo yo que de alguna manera hay situaciones que pueden ser más fácil dejárselas a una IA, porque lo creemos y lo vemos más práctico, pero de alguna manera yo creo que no podemos dejar de tener esa primera entrada siempre al campo y que la primera entrada al campo siempre sea sobre la experiencia de quien investiga. Si de alguna manera dejar que la IA sea la que reciba conocimiento generado de primera mano, y lo que de primera mano quiere decir que lo produjimos en el campo, que lo produjimos a partir de, de fases de investigación que están al principio de todo proceso empírico.
Ay, perdón, me pasé para otro lado, no era para acá. La otra cuestión que creo que es importante también tener en cuenta es que metodológicamente hablando, si aquí no estamos hablando de otra cosa, a mí lo que me interesa hablar sobre todo en la particularidad metodológica, pues que a fin de cuentas la IA no es capaz de generar nexos contextuales. Los nexos contextuales tiene que seguir previéndolos quien investiga. ¿Qué quiere decir nexos contextuales? Es decir, una cosa es el dato cuando ha sido producido por una IA y otra cosa es la capacidad de encontrarle un lugar dentro de la problematización que estamos teniendo. Una de las cosas que me ha pasado últimamente, vuelvo sobre todo en la experiencia doctoral y en la experiencia, o sea, trabajando con investigadoras e investigadores en formación, que están haciendo su maestría, que están haciendo su doctorado, pero también con gente que está haciendo investigación después de eso, es como sentir esa tentación, ¿no? De decir, la IA me hizo ya esto y la voy a dejar así. Yo diría, la IA está muy buena, la IA está en más de un sentido fabulosamente puesta, si vamos a generar nosotros los nexos contextuales, es decir, esto que me generó la IA necesita ser vinculada de manera humana, vamos a decirlo, a través de la experiencia humana, al proceso de investigación. Muy probablemente decimos, más adelante las cosas cambien, hay que tenerle eso también, pues su respeto y su cuidado, pero al menos hoy creo que una de las responsabilidades básicas de quien investiga y de quien diseña un marco metodológico es tener en cuenta que lo que se vaya a generar a partir de inteligencias artificiales tiene que ser contextualizado por una mente humana. Una mente y una mano humana, un ojo humano que esté viendo, que esté buscando desde la problematización la forma en la que se generaron esos conocimientos. Y la tercera, que es probablemente no la tercera, la cuarta, cuarto punto que tenía yo por acá preparado, que es creo el que definitivamente nos está dando más de qué hablar y el que está digamos, el que está actuando en los reglamentos, ¿no? Cuando estamos haciendo una tesis, cuando estamos escribiendo un artículo, cuando estamos publicando resultados de investigación, algo que se nos pide cada vez más es declarar de qué manera y cómo utilizamos la inteligencia artificial y hacer ver, pues la idea no es declararlo por declararlo, la idea es hacer ver que hubo un proceso humano de conocimiento, que es un proceso que es consciente, que es un proceso que de alguna manera ha sido deliberado, y en eso viene la cuestión de el volvernos analfabetas funcionales. Es decir, de alguna manera el miedo que siempre ha estado detrás de todo esto ha sido el miedo a volvernos analfabetas funcionales. Esto no es nuevo, obviamente esto lo sabemos, ya Platón lo escribía hace más de 2 milenios, ¿no? Cuando hablaba sobre la invención de la escritura, y el miedo platónico en esto era que nos íbamos a volver unas y unos idiotas, ¿no? El asunto es cuando aprendamos a leer vamos a dejar de memorizar y cuando dejemos de memorizar nos vamos a volver justamente seres desmemoriados. No vamos a recordar ni por qué estamos ahí. Bueno, el miedo a las tecnologías siempre ha estado, obviamente, y creo yo que el miedo más presente hoy en día en cualquier instancia y en cualquier proceso de producción de conocimientos es el miedo de volvernos analfabetas funcionales. Es decir, de alguna manera estoy haciendo una investigación, la investigación en gran parte me está siendo dada por por un agente, una tercera entidad, la inteligencia artificial, y yo lo único que estoy haciendo es como juntar los pedazos. Y yo creo que una de las cuestiones que debemos de hacer para quitarnos ese problema ético, ¿no? Problema existencial en gran parte, es el declarar cuando estamos trabajando en investigación, el cómo estamos haciendo uso. Declarar quiere decir estar dando certeza a quien nos está leyendo, a quien está consumiendo el producto de conocimiento que estamos generando, de que justamente no somos analfabetas funcionales, sino que estamos haciendo un uso racional de una inteligencia que es racional. La IA lo es, en cierta forma. La cuestión es cómo la estamos utilizando y hasta dónde va el proceso de domesticación de esta inteligencia artificial. Vamos a cambiar un poquito para adelante. Bueno, esto ya lo decía ya en cierta forma, ¿no? Algo que creo yo que es muy importante tener en nuestros protocolos de investigación, independientemente de qué estamos trabajando y desde dónde lo estamos trabajando, es el hacer cada vez más claro, si antes era importante hacer claro cómo estamos obteniendo la información, de dónde proceden los datos y qué tipo de datos son,
algo de lo que tenemos que preocuparnos ahora mismo es de decir, de declarar la fórmula en la que estamos generando datos de primera, de segunda o de tercera mano. ¿Qué quiere decir de primera, de segunda o tercera mano? De primera mano vamos a decir aquellos que proceden de la observación. Vamos a generar enunciados observacionales. Es decir, yo, Rodrigo González, fui allá afuera al mundo, revisé una realidad en el mundo y a partir de una ruta metodológica que tiene herramientas y que tiene entidades metodológicas, logré hacer esto. Mi enunciado observacional es, yo vi esto y lo comparo contra mis enunciados teóricos. La teoría dice que, pero yo observé esto. Eso se da de primera mano. Vamos pensando ahora, de segunda mano serían todos aquellos que han sido generados por la experiencia de alguien más. Y yo diría que podría poner un tercer orden, una tercera división en todo esto, que serían los datos de tercera mano, que serían, y en este caso particularmente, los generados por IA, que son distintos a los que generamos, por ejemplo, de maneras documentales. Es decir, no es lo mismo hacer una revisión documental, tal como lo veníamos haciendo hace 2, 3 décadas, ¿no? Ya sea por medios digitales, ya sea por medios de documentos en papel. La cuestión es, estamos generando un tercer tipo de datos, y les llamo de tercera mano, porque son datos que están generados, sí, claro, sobre la experiencia de segundos, la experiencia de segundas manos, pero donde hay una reelaboración, donde hay veces, muchas veces, donde no conocemos cuáles son los nexos que vinculan la primera y la segunda con la tercera mano de los datos que estamos obteniendo. Entonces, cuando nos piden, ¿no? Muchos de nuestros protocolos éticos y nuestros protocolos deontológicos, a la hora que estamos presentando, escribiendo, publicando, que nos dicen que hay que declarar exactamente de dónde proceden los datos, yo creo que una instrucción básica al día de hoy es el poder describir también la ruta de producción de los datos en relación a si son de primera, segunda o de tercera mano. ¿Hasta qué punto esos datos proceden de mi propia observación, de la observación de un segundo, o ya ni siquiera es una observación, es de la sistematización hecha a partir de fuentes de segunda y de primera mano? En este caso, yo me estaba cuestionando mucho algo que nos estamos preocupados mucho en el mundo editorial. Yo me la paso viviendo, me la vivo en revistas. La cuestión es, ¿hasta dónde, por ejemplo, parte de la investigación que yo estoy declarando como original, que procede de un proceso justamente metodológico, que ha sido diseñado, que ha sido vigilado, realmente está dando por conclusión obra derivada? ¿Qué quiere decir obra derivada? Obra derivada, siempre hemos dicho, es cuando yo tomo la obra de alguien más y hago algo con ella. Es una cuestión que viene de las situaciones legales, cuando yo declaro que esta obra no es mía, sino que yo tomé parte de esa obra para hacer algo más. ¿Hasta qué punto realmente, cuando estamos haciendo investigación, donde hay datos de tercera mano, donde una inteligencia artificial ha estado metida en algún punto o ha tenido que ver de manera importante en la forma en la que estamos produciendo esos datos, no es realmente obra derivada? O sea, yo estaba pensando incluso en términos en cuestiones legales, ya no solo porque nos estemos apropiando del conocimiento de alguien más, sino de pensar en sí mismo como parte de nuestros datos, parte de nuestras conclusiones, si no tiene la característica de ser obra derivada. ¿Hasta qué punto deberíamos declarar que parte de lo que estamos haciendo con inteligencias artificiales es realmente obra derivada? Ahí lo voy a dejar un poco a la reflexión, pero sí creo que es importante tenerlo porque cada vez más el miedo en las instancias, sobre todo estoy hablando de publicación, de hacer públicos resultados o que reciban, por ejemplo, como resultados públicos algún tipo de financiamiento, es sin decirlo y sin declararlo abiertamente, porque muchas personas justamente desconocen la idea de obra derivada, es hasta dónde es obra derivada, hasta dónde el criterio de originalidad y hasta dónde el criterio de estar tomando datos y estar tomando información que son de segunda y de tercera mano, están dando lugar a algo que se supone que es nuevo y original, donde además la idea de originalidad tendría que ver con que no se ha hecho algo así antes. Y creo que es uno de los grandes problemas, la iteración que puede generar el uso de estas inteligencias artificiales, es decir, encontrar resultados que son muy similares y que haya realmente mucho trabajo empírico que esté avalando lo que tenemos y con lo que estamos declarando que así es la realidad.
Me paso un poquito para acá adelante, que ya estamos casi por un poquito más por terminar. Y yo me pensaba a mí mismo, ¿no? ¿Cómo hacer una especie, para no llamarle control, me gustaría llamarle como una guía, una especie de checklist, para decidir hasta qué punto me es económico, no me es económico, me sirve, no me sirve y hasta qué punto me es pragmático el utilizar inteligencias artificiales? Y me puse a hacer una lista que estamos viendo cómo vamos a empezar a aplicar, de hecho, cuando estamos revisando las vitrinas metodológicas o los diseños metodológicos en artículos para publicación, cuando lo estamos haciendo con trabajos de tesis, cuando lo estamos haciendo con trabajos que hay que declarar como originales, y que sería el siguiente, ¿no? Se los pongo así como un checklist. Dice, la primera pregunta que yo me haría es, ¿necesito a la IA en mi diseño? Esta es una pregunta que me hago muy legítima porque podría parecer que si estamos haciendo investigación en 2025 y lo vamos a seguir haciendo en 2026, es como tiene que haber inteligencia artificial en la ruta metodológica. Y a mí me parece que de alguna manera a veces meter la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus fases, puede resultar justamente en algo bastante poco económico, un poco como acabar matando moscas a cañonazos. Bueno, pues un poquito sería la idea, porque nos puede meter en ciertos problemas. Vuelvo, si no sabemos con qué estamos jugando y no podemos declarar el con qué estamos jugando y cómo estamos jugando, pues nos estamos metiendo en un problema que no solo es deontológico ni epistemológico, sino también un problema práctico. Nos puede llevar más tiempo. Es decir, de alguna manera, cargar nuestros protocolos de investigación con IA por el simple hecho de que hay IA, puede ser riesgoso. Ya nos pasó, nos ha pasado, tenemos 10, 12 años trabajando esto con metodologías digitales. A poner el ejemplo de las etnografías digitales, que todo el mundo de pronto quería tener una etnografía digital en su trabajo de investigación, en su protocolo. Y el asunto era, pues no, o sea, es como de la misma manera. A veces necesitas tener una entrevista, a veces no necesitas tener entrevistas, a veces necesitas tener observaciones, a veces no tienes por qué tener observaciones. Yo sé que esto es más complicado, sé que es un poco más distinto porque la IA hace distintas funciones, tiene distintos roles, pero igual podríamos perfectamente preguntarnos genuinamente, ¿necesito realmente a la IA en mi diseño? Segunda pregunta que yo me haría, lo vuelvo a poner ahí, de veras, de veritas, ¿lo necesito? O sea, en más de un momento, aunque ya hayamos dicho, ok, la necesito, de veras, la necesito, ¿para qué? Llevarle una reflexión un poco más de segundo nivel, de segundo orden, decir, bien, si la necesito, ¿en dónde? ¿Y cómo para qué? Que es justamente la tercera propuesta que pongo por aquí. ¿Para qué la necesito? No dejar muy claro siempre en el diseño metodológico si la necesito. Ya dijimos, sí, la necesito, ok. ¿Para qué la necesito? La cuarta sería cómo debería operar en el diseño con ella, es decir, evaluar un poco hasta dónde el diseño que ya tengo previsto mejora o no mejora con la participación de algún tipo de IA, y en su caso es cuál sería el papel, no solo decirlo, ¿sí? O sea, digo yo declararlo, cómo debería de operar el diseño en ella, cómo debería de estar haciendo una función que podría no estar o que podría estar haciendo cualquier otra herramienta prostética. Habíamos dicho, a fin de cuentas, son entidades prostéticas. Están puestas ahí para hacer una función que de alguna manera se podría hacer de otra, pero se puede hacer a partir de tener esta y meterla dentro de la ruta. Quinta pregunta que yo me haría, ¿cómo debería operar en la ruta metodológica? No es lo mismo el decir cómo opera en el diseño, es decir, qué tipo de datos quiero obtener y qué tipo de información voy a producir, que el cómo debería de estar dentro de la ruta, es decir, qué orden debería de llevar y en qué parte de las fases debería de poder estar. De otra manera, no podríamos evaluar y no podríamos hacer una especie de presupuesto para decir, me va a salir más caro tener esto que no tenerlo. O sencillamente, podría mantener más sencillo mi modelo metodológico si no la meto que si la meto. O si la meto en esta etapa que si la meto en esta última. Sexta, un poquito lo que decía, ¿en qué fases u operaciones se inserta? O sea, no solo decir está en el método, no solo está en la ruta, sino está en qué partes. No es lo mismo analizar información que obtener información. No es lo mismo estar trabajando con entidades documentales que estar intentando generar explicaciones a partir, por ejemplo, vamos pensando,
con datos traídos y producidos desde Atlas TI y que nos la organice, por ejemplo, una inteligencia artificial. Tiene un valor distinto y tiene un valor operacional diferente. Séptima, diría yo, es dónde se encuentran los puntos tangenciales entre ellas, en dónde se tocan, dónde están sus tangentes. Si yo tengo fases que estoy diciendo que de alguna manera van a desempeñar una función importante dentro de mi diseño metodológico y estas van a ser desarrolladas de manera valoradamente alta por inteligencias artificiales, bueno, ¿y cuál es la cooperación que hay en entre estas fases y cuál es la cooperación que hay entre estas inteligencias en distintos puntos del diseño metodológico? Voy a pasarle para adelantito. No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta ahorita. De nada, si no, ahorita le seguimos. Y le seguimos, como ves, estimado Rodrigo, y ya hacia el final, ya tenemos aquí un comentario, una pregunta, podemos seguirle y te las leemos y ya tú nos dices si quieres irlas respondiendo uno a uno o por tanditas. Va, fabuloso, fabuloso. ¿A qué va? Pues ya estoy para acabar con esto, también para no comerme el tiempo del que tenemos para platicar, para preguntas y todo lo demás. Para mí es muy importante la cuestión, vuelvo, les digo, yo me dedico a la cuestión de la metodología y de la publicación, son las dos cosas a las que me he dedicado en los últimos 20 años. Y algo de lo más importante es, ¿qué hacemos con lo que obtuvimos después de estar utilizando en nuestros procesos de investigación a las IAs? Pues básicamente la cuestión está en la publicación de resultados. Creo que a fin de cuentas lo que nos importa a todo el mundo es la cuestión no de haber hecho una investigación, sino que esto se haga de conocimiento público, que esto se comparta con públicos distintos y que esto llegue de alguna manera a afectar la forma en la que también otras personas están haciendo investigación o están conociendo lo que dicen que están conociendo. Eso es a lo que me refiero con los estándares actuales. Los estándares actuales vamos a entenderlo como cuando nos están pidiendo evaluar qué es lo que estamos generando como resultados de nuestra investigación. Uno de los grandes problemas es justamente la cuestión ética. Ya lo decía, ¿no? Algo importante que hay que tomar en cuenta, yo lo quiero poner aquí y lo comparto para todo el mundo, es si vamos a empezar estamos pensando en publicar ahora mismo, estamos empezando procesos que tienen que ver con hacer públicos con lo que hemos estado trabajando a lo largo de nuestra investigación, hay que apegarse a la cuestión, hay que apegarse a los criterios de COPE, no sé si todo el mundo los conozcan, pero se los paso al costo. De alguna manera, el estándar actual para poder evaluar hasta dónde estamos llevando un proceso deontológico y responsable en el manejo de la información, cuando estamos generando información, es la de COPE, que es el Committee on Publication Ethics. Esta es una comisión internacional, tiene ya cerca de 3 décadas siendo como el centro de referente, el centro de referencia para evaluar el trabajo ético en investigación en cualquier disciplina, sea social o no. Y uno de estos problemas, una de estas preocupaciones que tiene este comité actualmente es el cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Por supuesto, esto se está modificando básicamente todos los meses. Ustedes se pueden meter a revisar cuáles son los lineamientos y cuál es la normativa que está sugerida por este comité y van a ver que va cambiando. Todo el tiempo está cambiando. Yo creo que no había habido tanto cambio en la forma de los lineamientos del Committee on Publication Ethics como lo está viendo ahorita en los últimos 2, 3 años probablemente, cuando antes se movía muy poquito. O sea, de alguna manera la invitación es asomarnos todo el tiempo a ver cómo lo está trabajando el comité. Pueden haber otras formas, puede haber otros, hay otras asociaciones, hay otros comités, hay otras como estándares para poderlo ver, sí, por supuesto, pero digamos que de alguna manera el Committee on Publication Ethics es como se está volviendo como el APA, así como tenemos un sistema de citación y de referenciación que casi todo el mundo está empezando a utilizar ya desde hace tiempo, que es APA. De alguna manera, el Committee on Publication Ethics se está convirtiendo de alguna manera también como en el centro, ¿no? Entonces, de alguna manera es quien está llevando la voz cantante y la idea sería poderse asomar a ver lo que están proponiendo. Hay por acá también en Latinoamérica tenemos una propuesta importante, que es una propuesta que está relacionada también a las necesidades de Latinoamérica, que es la Declaración de Heredia.
Quien le interese se puede por ahí también asomar a ver qué es lo que dice la Declaración de Heredia, que no es otra cosa que una serie de enunciaciones colegiadas entre distintas personas de distintas áreas, que lo que están buscando es generar un criterio de evaluación sobre cómo utilizamos la inteligencia artificial en la producción de resultados. No solo en la investigación, sino particularmente en los resultados. Lo que trabaja particularmente Heredia frente a lo que hace el Committee on Publication Ethics es trabajar sobre todo en la publicación de resultados. Mientras el Committee on Publication Ethics lo que hace es revisar de manera transversal el proceso de producción de investigación. Heredia de lo que se dedica es particularmente a entender cómo generamos resultados. El asunto es cómo generar lineamientos éticos sobre cómo ser deontológicamente responsables en la publicación y el manejo de datos en los resultados. Algo que preocupa mucho, en general, vuelvo para las personas que quieran, ahora que estemos empezando a publicar o tengamos en nuestra agenda como una agenda de publicación, una agenda de trabajo que incluye mucho la publicación, es la diferencia entre generar datos empíricos y automatizar la producción de datos empíricos. ¿Qué quiero decir con esto? Un consejo que yo tengo es que si estamos generando datos con IA, el asunto es decir que esos datos están generados pero con una base de primera mano y que si hay procesos de automatización de la producción de datos empíricos se deje declarado como tal, porque no podemos confundir la producción de datos empíricos de primera mano con la producción de datos empíricos como sistematizaciones. Sé que con esto me estoy metiendo mucho con la cuestión, por ejemplo, de la generación de los estados de la cuestión, de los estados del arte, las revisiones bibliográficas, el manejo de métricas, hemerométricas y estas cuestiones por el estilo, eh, porque básicamente es mucho de lo que hacemos, automatizamos el trabajo documental, pero el asunto es que si lo estamos haciendo, es importantísimo sí separar ambas fases. Si estoy generando datos a partir de lo que yo estoy observando y hay una IA que me está ayudando a cribarlos, que me está ayudando a hacer algo, del decir, tengo una revisión, una sistematización que ha sido hecha nada más simple y llanamente por medio de una IA, y que vuelvo, no estaría mal tenerlo, no está mal hacerlo, pero la cuestión es, hay que declararlo. ¿Por qué? Porque la cuestión es que además los criterios se están endureciendo y puede ser que dentro de un tiempo muy corto, cosas que no estén declaradas de esta manera puedan incluso eliminarse de las publicaciones en las que ya están. Ya ha pasado. Últimamente me ha tocado ver, de pronto no son muchos los casos, pero ya 2 o 3 casos donde se retira la publicación, se retira una publicación que en su momento fue aceptada perfectamente y sin problemas, pero que después andando el tiempo y echando a andar los protocolos deontológicos y los protocolos éticos de manejo de datos, se les pide a los autores, a las autoras, o una de dos, o se hace abierta y se hace manifiesta la forma en la que se produjo esto, o dos, se retira la publicación. Eso va por ahí un poco el asunto. Y acabo con esta última, ya acabo con esta presentación. A partir de esto, dice la documentación sin contextualización, y dice por acá, cortar el hilo de Ariadna o las migajas de Hansel y Gretel. Esto es, otra vez, aterrizamos en lo mismo que ya venía platicando desde hace rato, pero de alguna manera acá ya como un cierre y no como una introducción. ¿Por qué me refiero a cortar el hilo de Ariadna o me refiero a quitar las migajas de Hansel y Gretel? Algo que creo que es importantísimo cuando estamos manejando productos y producciones de conocimiento que vienen dadas por inteligencias artificiales, la cuestión es dejar siempre para quien nos esté evaluando, para quien nos está leyendo y para que alguien más en un futuro lejano, cuando nos esté leyendo, sepa cómo produjimos algo, es no quitar esas migajas. O sea, de alguna manera hay que respetar el hilo que vamos dejando, hay que dejar siempre muy claro, hay que dejar muy, muy visible el cómo construimos nuestro camino, no solo empírico, sino también nuestro camino documental a lo largo del proceso de la investigación, cuando aparece estas instancias que son la inteligencia o las inteligencias artificiales. O sea, no dejar de ser honestos en la forma en la que estamos utilizándolo, y por otro lado, no omitir por desconocimiento pasos que deberían estar claros al momento de producir estas informaciones.
acabo diciendo, ¿no? Que a fin de cuentas, documentar no es empirizar. Yo creo que una de las formas más importantes en la cual estamos utilizando inteligencias artificiales a lo largo de los procesos de investigación están en documentar, hacer estados de la cuestión, hacer sistematizaciones documentales, cosas por el estilo. Pero vuelvo, creo yo que la documentación siempre ha sido muy importante, es definitivamente muy importante, pero documentar no es empirizar. No, la empiria tiene que venir de una experiencia de primera mano. Si queremos, podemos montarnos un poco en experiencias de segunda mano, pero definitivamente no creo que podamos decir que genuinamente una investigación puede estar montada solo en procesos de documentación, y en esto me estoy refiriendo no solo a la documentación clásica, sino particularmente a la generada por IA. O sea, que, que el riesgo está en confundir que estamos haciendo una investigación empírica cuando realmente lo único que estamos haciendo es generar sistematizaciones documentales, que en este caso además son de tercera mano, ¿no? Que proceden de sistematizaciones hechas por medio de inteligencias artificiales. Y pues bueno, ya veo que estamos aquí, ya me comí 5 minutitos de lo que teníamos, así que yo regreso aquí a la pantalla y ya estamos. No, súper bien, súper bien, estimadísimo Rodrigo. Nos dejas varios puntos sobre la mesa. De inicio, esta distinción entre lo nominal, lo epistémico, lo pragmático. ¿Qué estamos entendiendo por IA? Y acá me gustaría también traer a la mesa la propuesta de Noemí Lugo, que tú conoces muy bien. Sí, claro, no está Y queriendo. ella nombra a la IA generativa, a las IAs generativas, como eh, agentes no humanos. Incluso coloca un guión entre el no y lo humano. También por aquí tuvimos a Ernesto Priani, que retoma este concepto que es tecnologías epistémicas. Y también hemos escuchado a investigadores como Barrera, que tal cual estuvo también aquí en el seminario, habla de las IAs generativas como herramientas. Entonces, se va sumando esto que nos dices y se va tejiendo con lo que ya nos han expuesto previamente. Y por ahí también tú mencionaste este concepto de agentes tecnológicos. Nos hablaste sobre los límites epistemológicos, en ese sentido de la vigilancia epistemológica, que por acá me gustaría también hacer una nota a pie de página. Si no han leído o si no han consultado el libro de una coartada metodológica, 100% recomendado, porque ahí también es un concepto que retoman y que para la labor educativa yo pensaría que es fundamental. También pensar la investigación como una actividad prostética. Mencionaste un punto que viene a particularizar la reflexión y el análisis en torno a la IA, que es cómo la IA aprende, también que es una cuestión que ha salido y que, como bien dijiste, genera miedos. Y nos dejaste también este nuevo concepto que es sobre cómo construimos un criterio deontológico. Y en ese sentido, esta apuesta por poder describir la ruta de producción, construcción de los datos, y también como parte de toda esta discusión que nos deja sobre la mesa, cómo construimos y qué hacemos y desde dónde hacemos con todos estos datos de primera, segunda y hasta de tercera mano, ¿no? Y en ese sentido, por ahí también dejar sobre la mesa que a mí me sonó como también una provocación. O sea, la IA o mediante las IA solo podemos generar datos de tercera mano, generar, producir, construir, ¿no? Toda vez también que el prompt puede implicar un ejercicio cognitivo, un ejercicio de apropiación, y que también no puede implicar eso, ¿no? Considerando también todas las cuestiones estructurales que ya se han venido dejando sobre la mesa. Entonces, muchos puntos, y por ahí también tenemos ya un comentario de Walter, ya tenemos varios. ¿Quieres que te leamos dos preguntitas y tú Y respondes? O de a vamos uno. así. Muchísimas gracias, Ah, presidente. va que va. Entonces, comenzamos con el comentario y dos preguntas, que vamos con Rodrigo y regresamos aquí por citarlos si dan. Walter Calderón menciona, el problema es que toda la IA está realizando sobre el paradigma del capitalismo cognitivo.
Las grandes multinacionales se han apropiado de grandes volúmenes de información y datos sin haber pagado un peso. El extractivismo digital es terrible. Toda la IA está basada en prácticas de piratería. Todo el sistema digital está podrido. Y Daniel Hinojosa pregunta, ¿será en el futuro que tengamos que incluir la IA en nuestra referencia? A ver, oí muy poquitito, perdón. ¿Sabes? Se oye como muy... Ok, Walter Calderón menciona, el la- problema el- de toda la IA está realizada sobre el paradigma del capitalismo cognitivo. Las grandes multinacionales se han apropiado de grandes volúmenes de información y datos sin haber pagado un peso. El extractivismo digital es terrible. Toda la IA está basada en prácticas de piratería. Todo el sistema digital está podrido. Y luego Daniel Hinojosa pregunta, ¿será en el futuro que tengamos que incluir la IA en nuestra referencia? Clarísimo. Ya escuché, muchísimas gracias por la pregunta y por repetirla, que sí se oye como ahí con un eco muy raro. A ver, nos estamos metiendo en una cuestión que a mí me interesa también muchísimo. Más allá de lo metodológico, más allá de las cuestiones epistémicas, más allá de ver esto como solo agentes externos, ¿no? Solemos ver a la IA como una especie de deus ex machina, ¿no? Una especie de agente que de pronto aparece y cambia la forma en la que estamos haciendo las cosas. Bien, es una forma muy bonita, pero creo yo que es una forma muy ingenua de verlo y a veces lo tenemos como muy presente, como esta tradición. Y la verdad es que la inteligencia artificial tiene situacionalidad y tiene condiciones de producción. Perdón, me entró una llamada. Tiene situacionalidad, ¿qué quiere decir? No viene de la nada, tiene lógicas, lo decíamos ahorita, el capitalismo cognitivo y la cuestión del extractivismo. No es lo mismo que una universidad pública en medio de Latinoamérica genere una IA de código abierto a que estemos utilizando un modelo que ha sido alimentado con millones de dólares por empresas transnacionales que tienen un interés voraz sobre el excedente cognitivo de lo que producimos con los datos. Básicamente lo que estamos hablando, el extractivismo en su máxima expresión y como el centro del capitalismo cognitivo, es cómo estoy aprovechando el trabajo de otros por medio de medios digitales para yo generar ese superávit de conocimiento sobre quién está del otro lado. Es una pregunta definitivamente, no se la ha hecho por ahí Christian Fuchs, por acá se la hizo Shoshana Zuboff, se la ha hecho por acá Evgeny Mosorov, se la han hecho varios personajes, no solo sobre la cuestión de la inteligencia artificial, sino sobre el futuro de la inteligencia artificial, en el entendido de que pues está orientado por unos intereses que digo, si queremos hablar de Elon Musk, ya tenemos ahí nada más como 6 días para seguir platicando del asunto. No es neutra. La inteligencia artificial, tal como la estamos teniendo, ingresando, así lo digo un gerundio, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras oficinas y a nuestras vidas cotidianas, cómo está transversalizando lo que hacemos todos los días, es una inteligencia artificial que tiene nombre, tiene apellido y viene con ciertos intereses y esos intereses no son nada buenos. O sea, no podemos dejar de ver que está integrada desde el norte global, desde la producción de ciencia de corriente principal y que tiene un afán en un capitalismo súper salvaje y que si esto lo empezamos a revisar incluso a través de la sociología del trabajo digital, de este corte más marxistoide y revisionista, pues definitivamente estamos frente a una nueva forma de colonialismo de la producción de información, de la producción de conocimientos. ¿Qué puedo decir ahí? Pues, ¿qué les digo? Básicamente me uno más que unirme con una respuesta, me uno con mi posición a la declaración, ¿no? Pensando que esto ha sido más una declaración que una pregunta. Definitivamente, no estamos jugando con una entidad neutral y tenemos que hacer conciencia en términos de economía política de qué estamos jugando cuando estamos jugando. Y esto no va por la inteligencia artificial. Cuando estamos utilizando Mendeley en lugar de Sotero, cuando estamos utilizando, por ejemplo, EndNote en lugar de... Lo estamos haciendo lo mismo. Estamos básicamente
montándonos en los intereses de grandes transnacionales que tienen N cantidad de productos que están hechos y declarados para hacer su chamba, que es extractivismo de datos, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿podemos hacer algo en cierta forma? No sé, aquí me voy a poner muy pesimista, ¿no? ¿Podemos ser conscientes de ellos? Sí. Segunda cuestión, lo de las referencias. No solo referencias, fíjense, no solo ponerlo en las referencias. De hecho, muchas revistas, yo estoy hablando a nombre de nuestra revista, que es Comunicación y Sociedad. Tenemos la declaración, hay declaración de principios. Declaración de principios quiere decir, yo, Rodrigo González, que estoy sometiendo tal artículo que procede de investigación de tal tipo, declaro que he utilizado inteligencia artificial en ciertas y en ciertas formas, en tales y tales etapas, y que no más de tanto por ciento de lo producido ahí ha sido producido con herramientas de este tipo. Entonces, como referencias en sí mismo, no. Más adelante puede que cambien las cuestiones, que se nos pida. Hay, por ejemplo, iniciativas que están pidiendo que todo lo que se ha generado con IA tenga un tag, que quiere decir que tenga de alguna manera una especie de etiqueta, que venga etiquetada con una forma, como un tipo de información que sin ser una referencia en sí mismo, es el tratamiento de una información que procede de tal inteligencia artificial. Son propuestas, ahorita hay muchas propuestas, no hay ninguna que esté de alguna manera como consensuada, pero lo que sí está de alguna manera consensuado es que si hay uso de inteligencia artificial en el proceso de investigación, se declare, ya sea por los medios formales que las publicaciones, los congresos o en este caso pueden ser los colectivos que estén recibiendo la información, declaren, o dándola de una manera cada quien en formato libre, pero sí declarando que se está haciendo por medio de inteligencia artificial. Espero haber respondido un poquito con esto. Sí, muchísimas gracias, estimadísimo Rodrigo. Querido Carlos, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, hola Rodrigo, muchas gracias Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto Hola. saludarte. Igualmente, gracias por la ponencia, fue muy interesante. Me gusta también esta como perspectiva, este posicionamiento crítico en torno a la adopción de la IA, no desde un lugar tecnófobo, ¿no? Sino desde pensar qué implicaciones puede tener metodológicamente su adopción y además su adopción en una fase tan temprana de su irrupción en las ciencias sociales, ¿no? Porque creo que, y aquí quizás es una de las preguntas que me gustaría plantearte, más que algo mucho más profundo y eso me gustaría saber cómo tu experiencia, ya que estás dentro del campo de la metodología y también en tu experiencia de estar recibiendo artículos, ¿no? O sea, estás como muy cercano a la producción de conocimiento académico que se está llevando a cabo actualmente, ¿no? Desde la revista y en otros espacios. Entonces, me gustaría saber si desde tu experiencia crees que hay una adopción más rápida de la inteligencia artificial que de la que hubo con respecto a otras herramientas en otros momentos del campo de la comunicación. No sé, yo creo percibir, yo no, o sea, yo no tengo ese contacto, pero desde el doctorado, desde acá, creo que la estamos adoptando muy rápido, ¿no? Ya tenemos cursos en todos lados de cómo utilizar inteligencia artificial, ¿no? Todas las instituciones ya lo están dando. Entonces, un poco pensar en eso, en esa adopción como muy rápida y muy fácil que se está haciendo de la inteligencia artificial, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo, pensar también un poco quizás si pudieras elaborar en torno a esta idea de, que me parece una noción muy profunda, en torno a los cambios metodológicos que puede traer, en el sentido de que la inteligencia artificial es una herramienta, si la utilizamos en el apartado metodológico, es una herramienta que aprende, ¿no? Las preguntas que uno hace cuando va y aplica una entrevista, no aprenden las preguntas, aprende el investigador, aprende el que entrevista a preguntar mejor y aprende el que entrevista, ¿no? A hacer mejores preguntas conforme va haciendo más entrevistas, ¿no? Pero la pregunta misma no aprende. Pero la inteligencia artificial sí es una herramienta que sí aprende, ¿no? O sea, no solamente va a aprender uno al usarla, sino que la herramienta misma va a aprender otro tipo de cosas, ¿no? Y más allá de sueños pesimistas y tristes de que si esto nos va a traer al próximo Terminator, pensar cuáles pueden ser las implicaciones, ¿no? O sea, qué implicaciones puede tener metodológicamente? No sé si ya lo estés trabajando, no sé si tengas algunas ideas al respecto, si te hayas cruzado con alguien que esté haciendo reflexiones justo de qué va a implicar que la herramienta aprenda en términos metodológicos para la investigación social. Esas serían las dos cuestiones. Gracias, Rodrigo.
Muchísimas gracias, Carlos. No, pues al revés, un gusto, las grandes preguntas, por supuesto. Son las grandes preguntas. A ver, respecto de la primera, fíjate, justamente uno de los paradigmas que se está rompiendo con la inteligencia artificial es justamente las curvas de entrada, de domesticación y de inserción en las prácticas. Sabemos que hay cientos de estudios históricos a lo largo de la década de los 50 hasta acá sobre cuestiones, volvemos, ¿no? Sobre domesticación tecnológica, sobre cuestiones que tienen que ver con difusión de las innovaciones, que tienen que ver básicamente con cómo aquello que es externo en términos de tecnología se integra o se va de alguna manera asimilando al panorama que ya teníamos. Y esto lo rompe, este paradigma se rompe en el sentido de que está, para no decirle domesticándose, porque corremos el riesgo de decir que domesticar quiere decir que sabemos perfectamente medir las curvas de riesgo en el uso y la adopción de esto, pero sí las curvas de inserción, las curvas de uso de la tecnología de tipo IA, más que cualquier otra en la historia de la humanidad. Y esto tiene que ver con una cuestión también que le es propia a la IA, a la inteligencia artificial, que es la capacidad que tiene de adaptarse a los contextos en los cuales la vamos utilizando. Definitivamente, por supuesto que es una gran ventaja, pero por supuesto creo yo también que es donde está el gran riesgo. Es un poco, lo voy a decir así como por ahí alguien decía, así como Instagram nos hizo creer que todo el mundo somos fotógrafos, y que de alguna manera blogger, ¿no? Estamos hablando hace ya varios años, nos hizo pensar que todo el mundo podíamos hacer periodismo, ¿no? Cosas por el estilo. De alguna manera, la IA nos está trayendo, creo yo, el gran problema de hacernos creer que el poder descargarla, el poder utilizarla, el poder interactuar con ella, quiere decir que estamos controlándola. Y esa falsa sensación de control es la que nos hace pensar que estamos haciendo mucho uso de la IA, cuando en realidad es más probable que la IA esté haciendo uso de nosotros. O sea, creo que ahí el riesgo con el que yo me topo es que se invierte la ecuación. Nos da la sensación de que la estamos usando, pero en realidad estamos usando solo unas cuantas cosas, cuando en realidad lo que los grandes corporativos están haciendo es llevarse una cantidad. Volvemos a la pregunta anterior, a la cuestión del extractivismo y el excedente cognitivo y estas cuestiones que ya trabajó mucho Shoshana Zuboff. Creo yo que es un espejismo, creo yo que estamos frente a una cosa que es más que una disyuntiva, es algo que nos está haciendo creer que lo estamos usando, pero en realidad no la estamos usando. Lo que es cierto es que cada vez más gente dice, hago todo con IA. Hago todo quiere decir, me tocó una persona, una adulta mayor, que no había tenido gran conocimiento de muchas herramientas actuales, que le costaba mucho trabajo, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Me tocó como un caso muy real. Le costaba mucho trabajo saber cuál era la lógica a partir de la que se envía un correo electrónico. Sin embargo, por ejemplo, está haciendo recetas y está haciendo N cantidad de cosas que yo no imaginaba que alguien con estas pocas habilidades digitales pudiera estar haciendo con una IA. Es decir, mientras domesticar el correo electrónico le tomó 10 años, por no hablar de que tiene WhatsApp hace relativamente poco y todavía se confunde, el asunto es, aquí no tiene ningún problema con preguntarle a las distintas IAs que ya tiene cómo hacer ciertas cosas. Y eso me parece a mí que es, vuelvo, para bien o para mal, pero es un rompeaguas, y los riesgos. Ahora vamos a la cuestión de los riesgos. Y aquí quiero ser también como muy, muy claro desde mi propio locus, ¿no? Siempre me gusta la cuestión, me gusta ser como muy claro desde dónde hablo lo que hablo y desde dónde veo lo que veo. A mí personalmente, a mí Rodrigo González, me da cierto miedo. A mí sí, me da, hay un temor que no puedo dejar de verlo ahí. No quiero caer en el ser un apocalíptico versus a un integrado, pero digamos que en estas cuestiones sí me da algo. Digamos, la primera vez que empecé, yo me emocioné mucho. Estamos ahorita justamente por aquí coordinando un librito que va a salir dentro de poco tiempo sobre justamente sobre el papel de la IA hoy en día. Ya lo verán, son reflexiones desde distintos puntos de vista, desde distintos puntos de las ciencias sociales y la comunicación sobre qué es, hacia dónde va y de dónde viene la IA. Y una de las cuestiones que me pareció que a mí me hizo un cambio total, me rompió algo en la forma de entenderla, fue cuando entendí que no estábamos hablando de una
tecnología como cualquier otra tecnología que habíamos tenido antes. De hecho, de eso tratará por ahí el artículo, el capítulo que estaba yo escribiendo, sino que estamos enfrentándonos, estamos viendo a los ojos a otro tipo de animal con el que no nos habíamos enfrentado. Es un poco como nos pasó en la pandemia, ¿no? Que decíamos, hemos tenido muchas gripas, hemos tenido muchas otras cosas, pero nunca nos habíamos enfrentado definitivamente a un virus de esta naturaleza. Es lo mismo que creo que está pasando. Estamos mirando a los ojos a una entidad que es otra especie. Es otra especie por el simple hecho, lo que decía también, lo que decías tú ahorita, lo que decía Itzel, sencillamente porque es capaz de aprender. Es sencillamente diferente porque la idea misma de agencia, la TUR, si nos podemos meter aquí con la TUR y el asunto de los actores red y el asunto de hasta dónde las tecnologías tienen capacidad de agencia o no. Y en este punto yo creo que este es un sueño laturiano muy extraño, un sueño y no se lo puede haber imaginado la TUR, pero estamos frente a una tecnología donde nos cuesta mucho trabajo decir si tiene o no tiene capacidad de agencia. Y eso es algo que nos va a dar más de una sorpresa en poco tiempo, para bien o para mal vuelvo, ¿no? Para descubrir que sí la tiene, para descubrir que no la tiene. Aunque mi idea es que definitivamente de alguna manera la tiene, y pues eso tiene riesgos innatos y tiene riesgos que le son inherentes, como es, hasta qué punto, ¿no? Sin traer al Terminator aquí, ¿no? Sin pensar en esa cuestión del Deus Ex Machina y el Terminator, pues estamos enfrentándonos al menos con algo sobre lo que no sabemos cómo vamos a controlar. Ya olvidémonos un poco de las cuestiones apocalípticas en el sentido estricto. Pensemos, por ejemplo, algo que nos tiene muy preocupados en el ambiente de la publicación científica, porque llevamos mucha responsabilidad cada vez que alguien dice, esto es algo que procede de una investigación y son resultados sobre cómo es la realidad, es justamente de dónde viene, quién la produjo, hasta dónde hay una entidad humana detrás de esto. Y por entidad humana estamos hablando de una persona, ¿no? La experiencia que procede de la persona que se enfrentó a la realidad, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Suena muy tentador la cuestión es más, lo voy a contar así. Hemos visto, no hay nombres ni nada por el estilo, o sea, no va a compartir ese tipo de cosas, pero hemos visto, por ejemplo, cómo ciertos autores a lo largo del mundo, en cosa de unos 5 años, 5, 4 años, poquito más, poquito menos, han hecho subir sus índices H, sus índices de citación y sus índices de producción, y lo empiezas a correlacionar de alguna manera con el uso de IA, y pues entonces ahí está, la correlación queda muy clara, ¿no? Es que la persona se volvió más productiva, la persona se volvió más inteligente, la persona se volvió más intuitiva, la persona tiene más capacidad empírica o sencillamente hay muchas cosas que se están produciendo que no son de primera mano. Yo me voy por la cuestión de la primera mano, ¿no? Yo creo, mi hipótesis y la intuición natural que me da sobre todo esto es que muchas de las cosas que se están produciendo de una manera bastante artificial con el uso de este tipo de herramientas. Y también eso, pues, eso tiende a ser un problema, porque entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a rellenar revistas, journals y 27,000 cosas, pues de experiencias que no están basadas justamente en la empiria de primera mano, ¿no? Pueden ser, no, nadie está diciendo que esté mal, la cuestión es que estamos perdiendo de alguna manera la producción nativa de conocimientos. Eso es donde yo creo que está, al menos en las áreas que a mí corresponden, los riesgos. Eso sí, la cuestión de pensar que la IA me va a hacer el proceso de investigación a mí. Y pues no, se necesita un entrenamiento formal de pensamiento lógico para poder hacer algo con lo que nos dé la IA. Y eso es lo que yo creo que hace a fin de cuentas el pensamiento metodológico. Darnos una estructura de pensamiento en términos de cómo voy a adquirir conocimientos que se van a convertir en explicaciones o descripciones, cómo se van a convertir en enunciados observacionales frente a enunciados teóricos. Básicamente un poco va por ahí mi no tan popular opinión sobre esto, Carlos. Gracias. Ay, sí, bastante, no sé, sí, bastante complejo. Tenemos ya varias preguntas, estimado Rodrigo. Igual y no nos da tiempo, vamos a tratar de No. Va. igual vamos por tanditas de 2.
Sí, sí, perfecto. Y yo me apuro. Pensé que ya no teníamos más preguntas, pero sí, claro, me apuro, por supuesto. Ah, qué va. Muchísimas gracias. No, no, al revés, a ustedes. Les agradezco las preguntas también y la dirección del Sí. seminario. Rodolfo Sotelo comenta, en tiempos de IA, como proteger el derecho de autor y propiedad intelectual se encuentra amenazada. Y A ver, oigo mucho eco desde donde andas. en tiempos de IA, como proteger el derecho de autor y propiedad intelectual se encuentra amenazada. Y Ujú. Alejandro González pregunta, ¿los sistemas de citación como APA ya están integrando a la CIA? ¿A cuáles? Los sistemas de citación. Como APA ya están integrando a la CIA, ¿a cuáles? Perfecto. Voy con la primera. Si están enlazadas, la cuestión de protección intelectual. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo proteger el derecho de autor y la propiedad intelectual? Perfecto. Gran problema yo creo que de hecho nos estamos enfrentando, ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No solo es la propiedad intelectual, sino también los derechos morales y los derechos patrimoniales. Uno de los grandes problemas es, y eso es a lo que me refería justamente al principio de la exposición cuando decíamos de nominar a la IA y tenerla como epistemológicamente definida. ¿A qué nos estamos refiriendo con IA? Por ejemplo, hay ciertas instancias, y estamos hablando de instancias, estoy hablando de centros de investigación internacionales, por ejemplo, ¿no? Cosas como el CERN, cosas como, o sea, cosas muy serias, donde, por ejemplo, hay ciertas instituciones que están proponiendo que las inteligencias artificiales tengan personería jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si eso lo dijo una IA, esa IA es responsable de sus dichos. Pero eso implicaría, por supuesto, poder presuponer que esa entidad tiene la capacidad de poder tener una personería jurídica. ¿Sí parece una cosa muy tonta al principio? Decir, vamos a definir qué es la IA. Podemos definirla como una forma prostética de generar conocimiento sobre. Pero el problema es que cuando ya estamos tratando y estamos trabajando con la autoría, la propiedad moral, la propiedad intelectual, de quién es y a quién le corresponde históricamente el haberla producido, nos metemos a la cuestión entonces de esa entidad tenemos que nominarla de alguna manera, de manera legal. Y el problema es que en estos momentos justamente estamos navegando en un hueco, no solo un hueco legal, estamos navegando en un océano de huecos legales que están basados en huecos filosóficos, es decir, especulación sobre qué es lo que estamos haciendo. En términos prácticos las estamos utilizando, pero en términos especulativos, filosóficos, éticos, el problema sigue siendo el mismo. Hay entidades ahí que están generando algo, lo voy a poner, yo se voy a hacer un símil muy chafa, pero que me parece cuando menos ejemplar. Es como decir, me fue revelado en un sueño, ¿no? Entonces, la verdad, si todo el mundo hemos sentido algún día la tentación de decir, esto lo soñé, ¿no? Esto lo soñé, lo debería poner en mi maldita tesis porque esto está dándome la idea perfecta de lo que quería decir. ¿Cómo lo refiero, no? ¿A quién le pongo, no? ¿A quién le pongo ¿a quién le echo la culpa de esta idea? Es como si lo obtuve por medio de la Ouija, ¿no? La Ouija me dijo que me contactó con George Bernard Shaw y George Bernard Shaw me dijo por medio de la Ouija que tal cosa. Parece de broma, pero es real. Las cosas que se nos revelan en sueños, que nos son anunciadas por medio de una ouija, y el asunto de cómo utilizar una idea que procede de la IA, están en el mismo nivel, al mismo nivel legal y al mismo nivel filosófico, donde el problema es no tenemos una respuesta frente a eso. Y se está volviendo un problema en términos prácticos porque ya estamos. Vuelvo, otra vez me pongo desde el punto de vista de la labor de la publicación editorial, que no es publicar editorialmente. La publicación editorial en términos académicos es hacer circular el conocimiento de lo que producimos en nuestras investigaciones todos los días. No es menor responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad que no es menor está la cuestión de dar o no dar, ¿cómo decir? Darle o no darle su peso legal. ¿Y en qué sentido? A lo que está manifestando una IA.
Entonces, como para reducir esto, hay una relación, por supuesto. ¿Hay una forma ahorita de resolverlo? No lo sabemos. ¿Lo vamos a tener que resolver de alguna manera? Sí. Seguramente va a haber contradicciones en ello y seguramente van a haber unos que pierden por otros, con toda seguridad. Va a tener que llegar un momento en que llegamos a un acuerdo histórico de cómo entender, pero para eso tendríamos también que llegar a un punto de inflexión, a un punto donde de alguna manera todo mundo, esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice Vive Vicker, ¿no? Cuando habla de la construcción social de la tecnología, tendríamos que llegar a un punto en que todos los miembros de la sociedad histórica y de la sociedad actual entendamos a una tecnología de la misma manera. Solo en ese momento que entendamos a una tecnología de la misma manera, podemos tener un consenso sobre dónde están sus límites y hasta dónde puede llegar, por ejemplo, su responsabilidad moral, su responsabilidad ética o su responsabilidad legal. Y para eso falta un rato. Sobre lo segundo es, ¿cuál es la segunda? Perdón. Alejandro preguntó, ¿los sistemas de citación como APA ya están integrando a la CIA? ¿A cuáles? No, hay intentos también, volvemos. A fin de cuentas, APA no es como APA no es un sistema de referenciación, sino más bien un sistema, no, ni siquiera es un sistema, es un modelo expositivo. A APA en realidad lo que le interesa es el cómo alguien expone sus ideas con un formato, dentro de los cuales está el sistema referencial, es decir, el sistema de referencias con el cual hacemos alusión a lo que estamos, a nuestra ruta documental. En ese sentido, APA no se ha preocupado por eso, no le corresponde, APA además ya ha declarado que no le interesa. A quien sí le interesa, por ejemplo, es a los gestores bibliométricos y a los gestores bibliográficos, que quieren ofrecer una forma de poder citar información que viene de días. Mismo problema, estamos en un hueco, en una especie de nube rarísima, una nebulosa extraña, donde hay muchos intentos por hacer alguna especie de tag, ¿no? Hablábamos, una especie de etiquetar este tipo de entidades, pero no va, esto va para muy lejos y va a ser un dolor de cabeza para todo el mundo de aquí en adelante. Me duele ya la cabeza desde hace ratito, no crean, con estas cosas, ya nos las empezamos a encontrar. Me encantaría tener una respuesta, pero en ese sentido es lo más cercano a una respuesta que tengo. Totalmente, algo que ha pasado constantemente en el seminario es que salen tantas preguntas que se quedan sobre la mesa varias de ellas y sobre la marcha se han venido respondiendo y ahora pasa lo mismo, entonces al contrario. Y por acá vamos con Rodrigo Esparza y después con Edgar Alejandro. Muchas gracias. Rodrigo comenta, si hablamos de humanidades no digitales, ¿en qué sentido la IA puede coadyuvar en la generación de investigación original? ¿Y qué ejemplos se podría mencionar? Luego, Edgar comenta, entiendo que el uso de la IA tiene diferentes impactos dependiendo de la fase del protocolo de investigación en la que se use, pero creo que también influye el tipo de investigación en el que se aplique. ¿Comparte esta idea? Que el impacto y el grado de contribución de lo hecho por IA dependería si se usa en investigación sociohumanística o biomédica, etc. Yo hago investigación biomédica. Por eso tengo esa duda. Podemos hacer, ¿me la puedes compartir por el chat? Es que de verdad me cuesta muchísimo, se oye un eco rarísimo, no sé, todo el mundo lo oye, pero te digo con un eco rarísimo tú. De hecho, están en el chat, estimadísima Rodrigo. Ah, perfecto, entonces, ay, mejor ya, perdonen, No te estamos preocupes. Es Rodrigo Esparza, le envió las dos tres, y la siguiente es la de Edgar Alejandro. Ok, aquí estoy, Edgar Alejandro, y la otra es la de Edgar. Rodrigo Esparza. Si hablamos de humanidades, ya lo veo, digo, si hablamos de Sí. humanidades no digitales, ¿en qué sentido la IA puede coadyuvar en la generación de investigación original y qué ejemplos se podría mencionar? A ver, si hablamos de humanidades no digitales, ¿en qué sentido? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo, y en esto voy a volver a la cuestión que también ya me metí, esto le estoy, aquí le comparto esto a mi tocayo, Rodrigo, yo creo que tiene que ver sobre todo con lo documental, algo que sí definitivamente puede hacer la IA de una manera que no ha podido hacer ninguna otra tecnología antes y ningún otro método de rastreo, levantamiento y de sistematización de datos como tenemos ahorita con la mayoría de las IAs,
es justamente la cuestión de lo documental, los rastreos documentales. De hecho, en cierta forma, yo no soy muy fan, lo voy a decir, ¿no? Tocayo, te veo por acá, ya te vi por acá, te saludo. Sí, ya nos habíamos visto antes, Tocayo, ya me acuerdo que nos habíamos cotorreado por allá, te saludo con mucho gusto. Fíjate, a ver, te cuento, yo no soy muy fan, de hecho, de toda la corriente de las humanidades digitales, entonces siempre he volteado mucho más bien hacia la cuestión de las humanidades clásicas, ¿no? Las humanidades tal cual como las hacemos de toda la vida. Y en ese sentido yo creo que cuando se trata de recuperar cuestiones documentales, definitivamente es en lo que nos puede echar mucho la mano la IA. La cantidad de información que tiene a mano y la capacidad que tiene de sistematizar grandes estados del arte y de generarnos mapas de nubes, digamos, nubes de dispersión de temas históricos, relacionarlos y correlacionarlos, yo creo que nos puede ayudar más la cuestión de las IAs en las humanidades. No me dedico a las humanidades, definitivamente, pero, por ejemplo, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con pintura y eso, todos son mis libros de pintura y demás, soy como muy fan de todo eso, de las artes gráficas y demás. Yo me he intentado hacer algunos proyectitos que tienen por objeto sistematizar justamente como los mapas de aparición vamos pensando, de manifestaciones artísticas, y hemos logrado cosas bien interesantes con IA, ¿eh? Yo mira por ahí, sería lo que, más allá a lo mejor no puedo decirte muchísimo, pero yo diría que por ahí. Gracias. No, al revés. Y por acá leo la de Edgar, ¿verdad? Dice, entendiendo que el uso de la IA tiene diferentes impactos, dependiendo de la fase del protocolo de investigación en la que se use, pero creo que también influye en el tipo de investigación en el que se aplique. ¿Comparte usted? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Lo voy a poner así. Una herramienta puede cambiar totalmente su funcionamiento y puede cambiar totalmente la intención de su uso dependiendo de la fase de la investigación en la cual se la aplique. Un poco por ahí va el rollo. Entonces, de hecho, ¿no? Decimos, lo voy a poner así, cuando tenemos una entrevista, no es lo mismo hacer una entrevista al principio que hacer una entrevista al final, cuando tiene una lógica exploratoria y cuando tiene una lógica de foco, poner en foco. Entonces, definitivamente, el uso de la IA en sí misma como parte del diseño metodológico, su función depende del momento y de la situacionalidad en la que está usada dentro del proyecto de investigación, es decir, a lo largo del lugar que ocupa en la ruta. Comparto la idea, definitivamente. El impacto, dice, y el grado de contribución del 8 por la IA dependerá de si se usa en investigaciones sociohumanística o biomédica. Definitivamente, vamos a esa cuestión, ¿no? Yo mucho hablaba en términos de lo que hacemos en ciencias sociales, humanidades, y hasta me metería un poquito en ciencias cognitivas, dependiendo, cuando no son ya cuestiones muy, muy experimentales, estamos hablando de cosas con gente que hace experimentación con conductismo, cosas por el estilo. Sí, definitivamente yo creo que es muy distinto el utilizarlo biomédicamente. ¿Por qué? Mira, sencillamente por el tipo de datos que generamos en cada una de las investigaciones. Yo siempre tiendo a pensar que el diseño metodológico de una investigación, en primera instancia, depende ni siquiera de lo que quiere el autor, sino más bien del tipo de datos, de la naturaleza de datos que quiere que produzca, en este caso, esa investigación. Si hablamos de investigaciones biomédicas, que son investigaciones muchísimo más experimentales, que son mucho más cuantitativas en el sentido de que lo que quieren buscar son causalidades, más que correlaciones, y que lo que quieren buscar de alguna manera son nexos del tipo A causa B, y buscar regularidades, tamaños, dimensiones, cosas por el estilo. Sí, las IAs, claro, habría que ver qué IAs, ¿no? Y de qué son capaces de hacer esas IAs en esas disciplinas, pero yo creo que sí tienen papeles completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes y completamente con valores distintos. Más bien, ahí, Edgar, de lo que vayas encontrando y compártenoslo tú, porque sí, a ver, yo te voy a decir, tengo un punto ciego. La verdad es que yo también tengo el locus de enunciaciones, de dónde ve uno lo que ve, tiene que también uno ser consciente de sus puntos ciegos. Y yo creo que uno de los grandes puntos ciegos, no solo míos, sino de muchos de los colegas que hacemos investigación en ciencias sociales, humanidades y demás, está dada en términos de que no conocemos lo que están haciendo nuestros colegas en disciplinas, perdón, en disciplinas muchísimo más, para no llamarles así, de las ciencias duras, pero digamos de las ciencias formales,
¿no? Ni modo, perdón, les voy a llamar así, sí, lo son, ciencias formales, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que nos tienen que compartir ustedes, ¿no? A nosotros acá, a nosotros de este lado, el cómo lo están usando, porque me queda claro que son formas totalmente distintas de utilizar una herramienta que está a la mano. Pero, a lo mejor ahí te... Pues mira, Espero, creo que a ver, Gracias. responder un poquito tú. Ya sé que no te respondí nada, me quedo yo con la duda más bien. Ahora yo exporto tu duda. No, no, sí me respondió dudas, sobre todo porque en nuestra área, en términos generales, eh, es bastante extraño lo que voy a decir para ustedes probablemente. Aquí en realidad ni siquiera se percibe como tal, pero el alejamiento que hay desde las ciencias de la vida, la salud y esto, en términos generales, sobre todo en la parte biomédica, está muy alejado del tema filosófico, del tema sociohumanístico. Entonces, estos enfoques que usted está mencionando ahorita, por ejemplo, creo que ponen de manifiesto algo que desde hace muchos años, desde que yo estudiaba, de repente alguien por ahí perdido mencionaba, ¿no? O sea, el tema de cómo nos hemos alejado de los fundamentos de la evaluación científica, por ejemplo, sustituyéndolo por lo tecnológico, lo paramétrico, lo objetivo, digámoslo así, ¿no? Lo que quiera que signifique objetivo. Entonces, realmente mi pregunta en ese sentido es porque nosotros en la aplicación que le estamos dando a IA es muy diferente de lo que he aprendido a lo largo de este seminario con ustedes, sobre todo porque está aplicado al tema de buscar parámetros, métodos de análisis de gran volumen de datos para identificar patrones, para identificar utilidades o validar herramientas que ya tenemos, pero que por la capacidad de análisis que tenemos se ven fuertemente debilitadas, pero cobran mucho impacto cuando aplicamos este tipo de cosas a grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, hace no mucho yo dictaminé un protocolo que me parece muy interesante. O sea, yo trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces nos llegó un protocolo de la ENA, que uno dice, bueno, o sea, ¿qué hace la Escuela Nacional de Antropología e Historia sometiendo un protocolo al Instituto Nacional de Pediatría? Una de las cosas que quieren aplicar es un modelo de inteligencia artificial para hacer ciertas mediciones y relacionarlas con sexo y edad en hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces está muy loco esto que estamos viendo nosotros, pero sí dista mucho de lo que ustedes están viendo y están aplicando y las preguntas que se están haciendo, porque Claro. aquí la gente nos está preguntando esas cosas, ¿no? O sea, nada más les queremos meter datos a las inteligencias artificiales y obtener resultados, pero nadie está reflexionando sobre todas las cosas que he visto aquí. Y que la charla de hoy me deja en claro que estamos muy ciegos en un montonal de cosas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Edgar. Más bien, mira, a riesgo de que hable mi ceguera, ¿no? Lo que voy a decir es algo que viene de lo que acabas de decir tú. Creo yo que en las ciencias sociales, humanidades, sí por ahí, lo que estamos haciendo es utilizar a las IAs que tenemos a la mano, porque no deben ser las mismas que ustedes tienen a la mano. Las IAs que tenemos a la mano, que son IAs generativas, las estamos utilizando más en un término extractivista, mientras que ustedes la están utilizando más en un término de análisis. Es decir, nosotros la estamos utilizando para extraer datos y después veremos qué hacemos con ellos. Mientras que lo que están haciendo ustedes con la IA son más bien utilizarlas para sistematizar y generar conclusiones. Si de alguna manera, eso, generar modelos de, tener grandes volúmenes de datos, hacer minerías que de otra manera serían muy difíciles de hacer. Pero entonces te fijas, la lógica es inversa. Aquí traemos las IAs para generar datos y después ver qué hacemos con ellos, mientras que ustedes llegan en gran parte con los datos y lo que necesitan es acomodarlos, ya sea en términos prospectivos, ya sea en términos, hay muchas formas, ¿no?, de verlo, o sea, hacer una proyección sobre. Yo creo que acá nadie nos estamos preguntando en proyecciones sobre, nos estamos preguntando con el qué hago con esto que acabo de tener ahorita, ¿no? Desde ahí creo que vuelvo, es una misma herramienta la podemos utilizar de formas completamente diferentes. Yo pongo a mí un ejemplo que me gusta mucho, la cuestión de, estoy buscando si tengo aquí un clip. No tengo un clip, siempre hay clips por toda mi casa y hoy no hay clips. Bueno, ¿qué hacemos con un clip? O sea, un clip
¿Cuándo es la época del año en que se venden más malditos clips? En la que Office Depot, por ejemplo, vende más clips. En Navidad. ¿Por qué? ¿Porque la gente tiene más papeles que juntar? No, es porque cuando a un clip le haces así, lo conviertes en un ganchito para colgar esferas de Navidad. Es la misma, es la misma entidad, pero le estamos dando un uso completamente diferente en términos prácticos. Entonces yo puedo decir, me estoy enfrentando frente a las IAs, estoy comprando IAs, estoy comprando clips, pero la verdad es que dentro de la cabeza, en la proyección de lo que queremos hacer con ello como una herramienta, como una extensión prostética de lo que hacíamos ya antes, tiene una proyección completamente distinta. Yo lo estoy comprando para poder juntar papeles, la otra persona lo está comprando para convertirlo en un gancho que cuelgue las esferitas navideñas, ¿no? Creo yo que estamos frente a esa disyuntiva. Por eso yo hablaba al principio mucho, ¿no? Que mucho de lo que tenemos que ver con la IA tiene que ver con la cuestión de cómo la estamos construyendo social, históricamente, cómo la estamos entendiendo, qué significado le estamos dando y de qué manera la estamos llevando en la vida particular, en la vida diaria y cotidiana para hacer cosas. Porque podría parecer que el chat GPT es el chat para todo el mundo. No, no es cierto. Por decir una de las tantas, ¿no? Seguramente ustedes tendrán en sus áreas modelos de IA que no tenemos ni idea de este lado que existen, porque no entendemos ni siquiera los motivos y las propuestas que se pueden hacer o generar con este tipo de IA. No es una herramienta, por eso vuelvo, no es una herramienta, no es una tecnología, es otra cosa. Vamos a tener que ponerle nombre, no sabemos qué es, pero es otra cosa, por la capacidad que tiene de adaptarse a las cosas que tendríamos que hacer. Gracias. Bastante provocador, estimado amigo. No, yo estoy con la cabeza que me vuela acá con las preguntas. Sí, Muchas gracias, más y me bien. imagino, además, se me ocurre ya después un debate, pero ya se verá ahí para el siguiente seminario también, a partir también de todas las ideas que ya se han puesto sobre la mesa en sesiones previas, y considerando el tiempo, les propongo que Arly dé lectura general a todas las preguntas. No se van a alcanzar a responder ya todas, lo lamentamos mucho, pero también agradecemos muchísimo justamente las preguntas, porque nos hace ver desde dónde está viendo cada quien que, muy en concordancia con lo expuesto por el buen Rodrigo. Y de ahí, si quieres, tú tomas lo que vayas pudiendo, así tal cual, para Sí, dar un sí, ¿qué te parece? muy bien, lo hacemos muy rápido. Muchísimas gracias. Marlene. Bueno, Estefanía Lorenzo dice, bajo el contexto actual en el que surgen cada vez más herramientas que pueden ayudar en la realización de una investigación, ¿cómo podemos repensar el papel y profesionalización del investigador? Luego Daniela Hinojosa dice, pensando en todo esto que nos compartiste y lo que sucedió con Ghibli, ¿puede un autor decidir que no quiera que se comparta su trabajo en IA? Luego, Evelyn Castro pregunta, ¿cómo citar el uso de IA para pensamiento creativo en un artículo? ¿Es plagio o uso poco ético? Walter Calderón menciona, muchas gracias profesor Rodrigo González y a todo el equipo UNAM por esta gran sesión de aprendizaje. Gracias mil. Daniela Hinojosa agrega, algo que no sabemos cómo vamos a controlar. Me parece que es la reflexión más certera de todo esto. Gracias por todo lo que nos compartes. Y creo que es la última. Muchísimas gracias. No, pues al revés, yo les agradezco de veras pues la presencia aquí, ¿no? En el seminario y la invitación, y voy a intentar ser muy breve con todo esto. Dice, bajo el contexto actual en el que surgen cada vez más herramientas que pueden ayudar en la realización de una investigación, ¿cómo podemos pensar el papel, la profesionalización del investigador? Tarán, así, golpe a la espinilla, ¿no? Así, directamente. Yo creo que una cuestión, esto es algo que tenemos que juntar, Estefanía, con un problema que tenemos que nos antecede. Primero, y me voy a meter con una cuestión que a no todo el mundo nos gusta, menos a mí, porque yo de esto como, es el papel de las universidades y el papel en sí mismo de la escuela. Estamos, y no es una cuestión escondida ni una cuestión arcana, es un hecho y es una realidad. Estamos frente a la probablemente obsolescencia de muchas de las instituciones que venían dando lugar a la modernidad, eso lo dicen Berger y Luhmann, y una de esas son la universidad, una de esas son la escuela, y en sí mismo las instituciones que generan
enseñanza formal, que te dan un título por haber estado por ahí. Eso se junta con la pregunta, es el papel mismo de ser investigadora, investigador, es ¿qué es y para qué sirve? Creo que la pregunta sigue siendo esencialmente la misma. ¿Para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve alguien que investiga? Yo creo que cosas como la IA, particularmente ahorita que estamos hablando de ella, nos vienen a poner enfrente no un problema, sino nos vienen a poner enfrente el problema. Y el problema es que tenemos que redefinir cuál es nuestro papel histórico y el mandato histórico que tenemos y para qué tenemos en su caso que hacerlo. Va a modificarlo, por supuesto, podemos repensar en el papel de la profesionalización del investigador, deberíamos, ¿no? La invitación es deberíamos. Yo creo que la investigación tal como la veníamos haciendo hace rato, ya no está, no tiene un lugar en el sentido estricto, tenemos que recategorizar y tenemos que relocar la actividad de lo que implica ser investigador e investigador, desde el mismísimo SNI, ¿no? Te van a pagar por hacer algo, ¿sí? ¿En qué sentido lo tendríamos que hacer? Definitivamente, yo creo que no es una pregunta, más bien es una afirmación. Está cambiando la forma en la cual tenemos un papel, la gente que investigamos y el para qué investigamos. Sí, feo, no sé si feo en el sentido estricto, pero es algo que nos pega y es algo que tenemos que trabajar definitivamente. Y no es malo, no creo que la crisis sea mala, creo que es buena, porque había muchas cosas que ya no que no se estaban cumpliendo. Del libro recomendado, una cortada, gracias, sí, ese librillo por ahí anda dando la vuelta, una cortada metodológica. Pensando en todo lo que nos compartiste y lo sucedido con Ghibli, ¿puede un autor decidir que no quiera que se comparta su trabajo en IA? A ver, esa es una importantísima y muchas gracias también por la pregunta y por el agradecimiento acá. ¿Debería de un autor poder decidir que no quisiera que se comparta su trabajo en la IA? Pues sí, debería ser un derecho, es un derecho autoral. De hecho, no solo es una petición posible, es un derecho. Es un derecho contemplado digamos que en la mayoría de concepciones legales que tenemos sobre lo que es personar, sobre lo que es autorear y sobre lo que implica hacer público el conocimiento. Sí, deberíamos. Por otro lado, la tendencia está justamente yéndose a la inversa. Mucho de lo que estamos intentando hacer, eso platicábamos justamente mi estimada aquí Itzel y yo ayer en otra junta que teníamos justamente de cuestiones de revistas, donde lo que veíamos es la cuestión de la ciencia abierta. Mucho de lo que está pasando ahora va justamente a que se haga público lo más público de lo que se pueda hacer público. Entonces, la tendencia va para allá, pero la cuestión es que sí tendríamos el derecho, se supone que de hecho tenemos el derecho de no tener por qué compartir con la IA, de la misma manera en que no podrían públicamente hacer uso de tu rostro, hacer uso de tus datos biométricos y de otras cuestiones. Sí, debería ser así. ¿Cómo citar el uso de ella para pensamiento creativo en un artículo? ¿Es un plagio o es poco ético? ¿Cómo usar para pensamiento creativo en un artículo? Vuelvo al punto, ¿no? Creo que lo importante ahorita, como no tenemos exactamente como un modelo que sea acordado en todas las disciplinas y en todas las instituciones a lo largo del mundo sobre cómo utilizar la IA cuando estamos haciendo cuestiones autorales, cuando estamos autoreando. El asunto es, yo creo, curarnos en salud y siempre que hay un momento, una etapa, un elemento que haya sido trabajado a partir de IA, declararlo. Yo lo declararía siempre, de hecho, desde el principio del artículo, y daría un recordatorio siempre en las conclusiones, independientemente de que haya un formato, pueda haber un formato pronto que nos permita declarar un tag, ¿no? Una etiqueta, con una etiqueta el tipo de conocimiento que estamos utilizando procedente de la IA. Lo poco ético sería en todo caso no declararlo. Creativo, yo creo que es parte de lo más creativo que podemos hacer, utilizar la IA para poderla unir a nuestros proyectos. Vuelvo, después de lo que platicamos, con la responsabilidad de siempre pensar que debe unirse a datos de primera mano. Y voy para bajito, muchas gracias, me dice por acá. Walter, no, gracias a ustedes, gracias a ti, Walter, por estar por acá. Siempre es muy bonito poder platicar a la distancia con todo el mundo. A lo que no sabemos cómo vamos a controlar, eso va a ser horrible, pero es el problema de todos los días, dolor de cabeza. Así es, Daniela, un saludo muy grande también. Arlet, ¿nos dices qué? ¿Es alguno de los textos al respecto del tema desde el equipo del IAS? Sí, es argumento. Por supuesto.
Muchísimas gracias también por compartirlo. Aquí hay una cosa que también nos va, aquí hay varios que nos van a ayudar muchísimo. Los sistemas de citación APA ya están integrados a las IAS, ya lo preguntamos, lo dijimos. En este caso, Alejandro, no, un poquito lo que platicábamos, y acá lo que nos contesta también, ¿quién nos lo está contestando? Bueno, no sé si aquí en el equipo eh, de la coordinación del seminario, nos contestan que sí, que lo que ha pasado es que APA, MLA y Chicago se han posicionado al respecto sobre cómo citaría bajo sus formatos. Hay declaraciones, pero pues eso, ¿no? Nos hace falta realmente una formalización. Créanme, es un dolor de cabeza cuando trabajamos con revistas el no encontrar una forma de poder darle esa formalización, ¿no? Y saber que nos vamos a enfrentar a cosas más adelante, pues porque van a estar incompletas, ¿no? Son cosas que están de alguna manera, tienen huecos y vamos a tener que arreglar más adelante. Un terrible asunto. Pero bueno, es lo que tenemos y creo que acabamos aquí. Con esto va, ya lo tenemos. Gracias por, aquí tengo otros agradecimientos y que les agradezco también Ileana, Rubén, también por ahí, veo que está también Rosmi, te mando un saludote. Y pues muchísimas gracias. Al revés, yo con esto creo que ya contesté un poquito lo que podía. Sí, lo hiciste como Ali en modo rap. Muchísimas gracias. Adrenalina de los finales ahorita, así que ya no la dejamos. Sí, sí, muchas gracias, estimado Rodrigo. Ya no alcanzó a abrir el micrófono Daniel, lo lamentamos mucho, el tiempo ya está sobre nosotros, así como la IA, pero la siguiente semana, si gustas, tú puedes comenzar. También gracias ahí por el interés. Y cerraría, ajá, sí, aquí propone alguien que puedes enviar un correo también con tu De hecho, pregunta. les quiero compartir mi correo, cualquier Ah, cosa. mejor aún. Sí, sí, Entonces, sí, por favor, estimadísimo yo tengo Rodrigo. mi correo, tu.udg.mx, y con todo gusto, de verdad, ahí estamos. Les cuento un poco, ahí estoy en la coordinación de la Cátedra UNESCO de Alfabetización, en la revista Comunicación y Sociedad, ya nos contó por acá Itzel. Y tenemos también en el seminario de metodologías abiertas en ciencias sociales, que por cierto, Itzel va a ser nuestra próxima invitada. Ahí les invito también en las próximas semanas, no tenemos todavía fecha, pero bueno, Itzel, así que tú eres nuestra próxima invitada. Muy, muy contentos de tenerte también en el seminario en las próximas semanas. Entonces, cualquier cosa en la que pueda ser de utilidad, desde donde ya saben que ando, con todo gusto, aquí me envían un correo y de verdad que estoy muy, muy contento siempre de poder hacer este intercambio con ustedes, así que con mucho gusto los correos, los WhatsApps, lo que necesiten. Y al revés, muchísimas gracias al equipo del seminario, Itzel, a Luis Josué, Carlos, se me falta tu nombre, perdón, casi no oigo de bien, No pero te preocupes, tienes a ti, Adli. Adri, Adri, Carlos, a ti, a Luis José, y a todos quienes estuvieron hoy aquí con los calores de la 1 de la tarde, casi 2 y cacho. Y agradecerles mucho, de verdad, la invitación. Muchas gracias. Dejaría esta pregunta sobre la mesa y contribuyendo a esta palabra que menciona también Ileana, sobre nos dejaste una serie de provocaciones. Más bien nos cuestionaste cómo ser deontológicamente responsable, y en ese sentido también pensaría en lo que hemos estado revisando sesión tras sesión, estas tensiones entre las estructuras y las agencias, ¿no? Estructuralmente es innegable, por ahí Walter mencionaba desde el inicio capitalismo cognitivo, todos estos conceptos que vienen a reinventarse y a retomarse en el marco de no solo capitalismo, si lo pensamos interseccionalmente, más dimensiones de la desigualdad por ahí. Y al mismo tiempo la cuestión de la agencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Incluso tú ya nos expusiste increíblemente qué pasa en lo metodológico, en la construcción de conocimientos, no solo en los sociales, en los humanísticos, sino también en otros ámbitos de la vida cotidiana, con otras poblaciones, con otros grupos sociales. Entonces, muchas provocaciones, estimadísimo Rodrigo, de verdad, muchas gracias. Y nos encontramos el siguiente miércoles. Gracias también a ustedes que se quedaron hasta acá por sus preguntas y nos seguimos leyendo, escuchando y reencontrando. Adiós.